Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos un análisis de la economía argentina. Para los mercados haremos otro video, otro análisis vinculado al Merval, etcétera. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la economía argentina, medidas de política económica en un contexto que es el inicio de la era Trump y nos focalizamos en la orientación de estas medidas de política económica. Se articulan distintos instrumentos para lograr objetivos. Parece que todo esto está centrado en el corto plazo. ¿Estamos a favor de las reformas? Por supuesto que sí. ¿Estamos a favor del rumbo general que se está tomando? También decimos que sí. El tema es el timing y el resultado que se puede obtener de este conjunto de medidas. Entonces, comencemos. Contexto internacional. Era Trump, como dijimos, hay un llamado efecto Trump desde el momento que fue elegido. Ahora que ya está gobernando desde hace aproximadamente una semana, surgen dudas sobre la implementación de sus propuestas. Al mismo tiempo, uno puede pensar en lo errático que puede ser el funcionamiento de una economía en donde las medidas se toman de forma intempestivas en base a cuestiones políticas. Por ejemplo, en el día de hoy, establecer aranceles a los productos provenientes de Colombia, dado que no se recibieron dos aviones llenos de migrantes ilegales. O sea que la política comercial de Estados Unidos, lejos de estar estructurada en base a las conveniencias, seguramente vinculadas con efectos estáticos y dinámicos de la integración económica, tanto para Estados Unidos como aquellos con los cuales se vinculan, ahora dependen de si se reciben o no migrantes legales o ilegales provenientes de Estados Unidos. La respuesta, por supuesto, del otro lado es hacer lo mismo y entramos en una guerra comercial. Solamente que estamos hablando de países con los cuales Argentina debiera avanzar en su propia integración. Una muy buena noticia vinculada con Colombia es que desde el aeropuerto de Rosario pueden partir vuelos directos a Colombia. Y uno los pensaba como un nexo para poder llegar hacia otros países, incluidos Estados Unidos. Bueno, Colombia y Estados Unidos, por lo menos en el día de hoy, veremos cómo avanzan. Ahí viene la parte errática. Seguramente se resuelva y se eliminen estos aranceles. Entonces, la política comercial de Estados Unidos ahora depende de, no digamos los caprichos, pero sí las necesidades políticas del gobernante que es Trump. Eso es solamente un ejemplo de algo mucho más importante que es la integración total de Estados Unidos con el resto del mundo, con los países con los cuales se integró por décadas, como México y Canadá. ¿Qué ha pasado con Groenlandia? Bueno, por eso hablamos de era Trump y dudas sobre la implementación de sus propuestas o aquello que anunció que iba a realizar. Ahí viene muy vinculado a ese primer tema la Reserva Federal. Esta semana entrante, la Reserva Federal deberá decidir si baja o no un cuarto de punto la tasa de política monetaria. Ya lo hizo en diciembre, pero el libro Beige, que se publica semanas después, permitió leer que el grueso de los gobernadores de la Reserva Federal tenían preferencia por no disminuir las tasas. Lo hicieron, lo hacen con independencia del Poder Ejecutivo. Ya Trump durante esta primera semana de gobierno se ocupó de enviar mensajes desde donde pudo a Powell para plantear la necesidad de una disminución bastante importante de las tasas de interés. Ya en su anterior presidencia también presionaba a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés. Veremos qué es lo que sucede, pero ya en el mercado la tasa a 10 años ha tenido una disminución respecto a la semana anterior. Veremos si eso se mantiene hacia adelante o no. Lo que tenemos que ver es que una entidad autárquica de Estados Unidos que define la política monetaria en función de la evolución macroeconómica del país, puede estar mirando como potencial una necesidad de mantener las tasas altas hasta que efectivamente se despeje la presión inflacionaria, sobre todo dado
esta errática política comercial de Estados Unidos. Si Estados Unidos coloca aranceles, y vamos al libro de texto más básico vinculado con el comercio internacional, vemos que el impacto de colocar aranceles es aumentar los precios domésticos del bien. Por otro lado, el hecho de que se diga que Estados Unidos tiene que inundar el mundo de petróleo puede ser que lleve a una baja del precio de la energía y eso opere en forma opuesta a lo que pueden operar las subaranceles. Vuelvo otra vez a la errática de la política de Donald Trump, por lo menos en esta primera semana. La Fed debe definir si va a bajar una, dos o cuatro veces. El año pasado se pensaba en cuatro bajas durante este año, 2025. Hay algunos que plantean que va solamente va a disminuir una vez a las tasas de interés un cuarto de punto. Si vemos las encuestas de expertos vinculados con este tema, 98% son las expectativas de que la Reserva Federal no disminuya las tasas de interés en esta reunión que abarca el 29 de enero. Europa, mientras tanto, muestra un crecimiento lento o recesión en las principales economías. Esto se puede ver en informes del FMI, o sea que en ese sentido no tenemos una expansión alocada de la demanda y, por supuesto, sería más necesaria una baja de tasas de interés. Hablo de las tasas de interés por un hecho muy particular. El viernes Japón, otra vez, así como había pasado meses atrás, subió sus tasas de interés al máximo en 17 años. No es un tema menor, no necesariamente por lo que sucede en la economía japonesa, sino porque es el mercado en el cual se financian grandes capitales para después invertir en otros mercados internacionales. La suba de tasa de interés en el mercado japonés no es una buena noticia para el mundo financiero global. Entonces, ese es el contexto internacional a esta semana y ahí vinculemos con lo que está sucediendo en Argentina. Argentina, llamado a sesiones extraordinarias que no incluyen el presupuesto. No es un tema menor en términos económicos, dado que el presupuesto es la orientación, es la guía de cómo va a estar funcionando el Estado argentino, considerando que con ese funcionamiento del Estado argentino tiene un determinismo sobre el funcionamiento de la propia economía argentina. Uno proyecta gastos e ingresos en base a un funcionamiento de la economía. Hasta ahora el único, llamémoslo, análisis, más allá de economistas argentinos que hacen su análisis, uno también lo puede estar aportando, pero análisis global sobre la economía argentina lo hacen bancos internacionales como JP Morgan, UBS, etcétera, o el Fondo Monetario Internacional, que nos ubica así entre los países que más van a crecer en los próximos 2 años, estableciendo que creceremos. Recuperaremos y después creceremos, la actividad va a expandirse un 5% durante el 2025 y potencialmente otro 5% en 2026. Ahora, ubiquémonos que el FMI tiene mucho interés dentro de Argentina. Es más, acá viene un temita. La baja también anunciada de la pauta de evaluación a partir de la primera semana de febrero, lo cual va a ir en contra del acuerdo con el FMI, que implica devaluación para darnos más fondos, para al mismo tiempo salir del cepo, cosa de lo cual ha hablado Milei en toda su semana de viaje al exterior. Entonces ahí tenemos una especie de inconsistencia. Llamamos a sesiones extraordinarias para ocuparnos solamente de cuestiones políticas más allá de otras cuestiones menores. Pero el tema, iba a decir menores, no es tal tema, tal tema. Lo grueso que tiene que tratarse es el presupuesto. No podemos estar repitiendo el presupuesto de hace 2 años atrás, por supuesto. Actualmente son otros ingresos, otros gastos, entonces un uso totalmente discrecional de todo lo que excede a lo que había sido presupuestado. Con una pauta de baja devaluación, y ahí vamos al corto plazo, solamente para lograr un efecto de mayor estabilización de la economía, pero sabiendo todos que el atraso cambiario no es sostenible en el tiempo. Entonces esto parece el juego de la silla. Hay un momento donde todo el mundo se quiere sentar al mismo tiempo y alguien no lo va a poder hacer.
Y todos sabemos jugar ese juego. Los mercados están todos los días evidenciando el comportamiento de miles de personas que juegan al juego de la silla con pesos argentinos sabiendo que no hay dólares suficientes. El canje de esta semana, cuarto punto, fue una baja de tasas de los bonos en pesos, pasando de bonos ser a bonos a tasa fija, con una pauta no mayor al 2%, un poco más del 2%, y pasando una duration de 0,5 años a 1,5, lo que es una parte importante de los bonos que vencieron durante este año. Quizás parezca un trabalenguas, pero ha sido sobre todo aceptado por mayoristas y el Estado. Hubo un 55% de aceptación de privados y una aceptación del Estado tal que llevó a la aceptación a encima del 60%. Ahora, ciertamente, quien que tenga un bono que ajusta por ser, va a pasar a ajustar a un nuevo bono dual donde la tasa la define el Banco Central o voy a una tasa fija. Lo que sea mayor al momento del vencimiento es lo que me va a convenir. Es lo que me van a estar pagando y es lo que me va a convenir, por eso me lo van a estar pagando. El sector privado, minoritario sobre todo, que no tenía compromisos con el propio Estado argentino, llamémoslo con el Banco Central, no ha estado adhiriendo a ese tipo de canje. Está bien, me va a decir la escala con la cual había que adherir, el mínimo para adherir era de 1 millón en adelante, determinadas pautas, pero el tema es, no es tan conveniente, salvo que pienses que la inflación va a bajar al 15% o al 20%. Ojalá sea así y se equivoquen aquellos que no adhirieron al canje. Pero nada, en un plazo a 1 año y medio, me asegura que después de octubre la inflación no vuelva a subir dado un ajuste cambiario. El déficit de la cuenta corriente es realmente evidente en este momento. La necesidad de lograr reservas por encima a cero todavía se manifiesta y ni hablar si estamos planteando que durante este año se va a estar terminando con el cepo. Está bien, pueden ser dichos como los de antes de asumir el gobierno, donde había fondos disponibles de más de 30.000 millones de dólares para abrir el cepo. Ahora que viene la elección, otra vez decimos vamos a abrir el cepo durante este año. Primero de todo, se está planteando que Argentina crezca al 5% con cepo. Y ahí viene un tema. ¿Dónde va a estar la inversión en esta economía? El canje de deuda tiene que ver con lo financiero. El acuerdo con el FMI tiene que ver con lo financiero y el sector real. La devaluación en una economía que se habla al resto del mundo con una tasa decreciente afecta directamente al sector real de la economía. Y mantenerme sin presupuesto atenta contra las expectativas positivas a futuro. Porque si el justificativo es que no estoy seguro que van a sacar el presupuesto, diputados y senadores, como yo lo envío, y me lo van a torcer totalmente, entonces sé que no tenés el más mínimo peso en el Congreso para sacar una ley. ¿Te alcanza para, cuando aprueban una ley, evitar que se la pueda implementar? Porque junto una cantidad suficiente para evitar que se instrumente esa ley. Pero no puedo sacar una ley a favor, ni siquiera el presupuesto. Y ahí vamos a un tema mucho más vinculado con la economía real. La reducción temporal de los impuestos de exportación. Algunos están mostrando como un gran triunfo para el agro. La verdad es que el impacto del viernes fue una caída del 4%. Falta todavía, ojo, que se presente en el boletín oficial. Pero si es como se lo está anunciando, primero, los que exportan son los concentrados poco exportadores de granos que hay en Argentina. No es una persona que tiene 10 hectáreas que termina exportando. Vende al acopio, le vende a tal o a tal, y esos son los que después exportan. ¿Cómo van a implementar el mecanismo? Yo le vendo con mis 10 hectáreas una cierta cantidad de toneladas a Cofco, y Cofco tiene que liquidarme a mí el valor de la soja de este momento. ¿Cómo lo van a estar implementando? El Cofco quizás vende al exterior dentro de 3 meses. Vamos a ver cómo se implementa eso, ¿no? Habrá un registro. Otra vez le están interviniendo en vez de dejar de intervenir. Entonces,
Se entiende que hay una necesidad de liquidar los dólares a los 15 días de registrar esta venta con destino de exportación. Veamos cómo se implementa. Si el mercado piensa que ahora viene la cosecha gruesa, que además se va a liquidar porque está en stock y todo, despreocúpense, va a bajar el dólar, se va a mantener planchado. Hasta julio, junio, se va a mantener planchado. Por eso la medida hasta el 30 de junio. ¿Qué va a suceder después? Te quedan 3 meses antes de las elecciones. ¿Va a volver a subir esto? No, no, lo lógico no sería que lo haga. Veremos qué es. Primero el impacto fiscal. El impacto fiscal puede haber una expansión posterior. El tema es cuánto se beneficia realmente el pequeño productor que ve bajar el precio en pesos o no incrementar, mejor dicho, en términos reales del producto que está vendiendo por la pauta de evaluación cada vez menor. El incentivo va a ser que salgan a vender todos corriendo ahora. Ojalá que les resulte y que en el corto plazo, como uno ya titula este video, logren ese efecto de estabilización. El tema es el después. ¿Qué reformas estructurales se han dado? Hay anuncios de privatizaciones, más ajuste del Estado, se despiden 200 empleados del PAMI y se quedan sin anestesista los distintos efectores de salud. ¿Dónde está la reforma laboral? Las verdaderas reformas que van a permitir un cambio estructural de la economía. Vuelvo a repetir, se habla de reducción del gasto público, está bien, se va a mantener. ¿Dónde está la baja de los impuestos? ¿Qué es lo que debe Argentina en este momento? Un presupuesto que defina pautas fiscales cambiarias en forma integral. No quiero remarcar solamente eso, falta una reforma laboral. ¿Quién contrata gente en Argentina? Puestos nuevos de trabajo. Una reforma tributaria a 3 años con eliminación de retenciones en forma definitiva al agro, no algo temporal de 6 meses. Las provincias adhieren a estas reformas porque después terminan, como en provincias de Santa Fe y otras, aumentando los impuestos, compensando la baja de impuestos nacionales, que incluso todavía no se habían dado, salvo la baja del impuesto país. Privatizaciones a gran escala, la aerolínea argentina está funcionando. Ha habido un acuerdo evidente para pasar el verano tranquilo. Terminó todo lo que era el pleito entre los gremios de aeronavegantes, etcétera, con el gobierno argentino. Perfecto. Pasará el verano. Después, ¿qué hicimos? Manteniendo aerolíneas argentinas perdiendo dinero. Y aerolíneas es un solo ejemplo. La empresa de agua también, de agua hace lo mismo, etcétera. Lo que falta es, dado la reducción del gasto, una simplificación fiscal realmente integral, que integre todo, nación, provincia, municipios. Si no, es sofocante para cualquier productor, cualquiera que quiera iniciar una actividad en Argentina o mantenerla, el poder cumplir con todas las obligaciones fiscales. Yendo a lo exterior, integración económica con nuevas regiones. Uno aplaude la posibilidad de vuelos desde ciudades como Rosario a otros países que se multipliquen esos vuelos. Para que eso implique no solamente el traslado de pasajeros para veraneo, vacaciones, sino viajes de negocio y transporte de mercadería. Tenemos que entrar realmente en un proceso de integración, no ser Corea, ojalá fuéramos Corea o Chile, pero una integración mucho más agresiva con el resto del mundo. El foco, integrarnos con Estados Unidos, perfecto, pero vemos que Donald Trump tiene una política comercial totalmente errática. No sea cosa que nos quiera mandar 40.000 inmigrantes ilegales, digamos, no podemos aceptar, y nos ponga arancel del 100% al aluminio, a la madera y productos que enviamos hacia allá, como el acero. Eso sería sobre llovido mojado. Lograr el mercado cambiario libre, si no, ¿de qué cepo vamos a estar hablando si una persona no puede comprar ni $200 de ahorro por mes? Es una fábula que se está planteando. Se va a eliminar el cepo y nadie puede comprar $1 libremente. Es una fábula realmente. Solamente los que están bancarizados y que pueden operar por MEP van a realizar ese tipo de operaciones para pagarse la tarjeta de crédito. Déjame comprar dólares si tengo ganas y perder plata, me dice que voy a ganar plata, manteniendo dólares bajo el colchón si tengo ganas, o en la cuenta bancaria. Si no puedo hacer a escala menor de 100 o $200 para una persona, ¿qué lo voy a hacer para una empresa que puede querer comprar 4.000 millones de dólares para enviar utilidades que nunca pudo enviar a su casa matriz? Requiero, y hablando de
transferencia al exterior, una reforma del sistema financiero que permita la expansión real del crédito, del financiamiento dentro de Argentina. Hay una concentración en el sistema financiero que impide cualquier tipo de desarrollo. Incentivos a inversiones en áreas dinámicas, la regular, por ejemplo, la construcción. No puede ser que tengamos a burócratas que definen en qué terreno y en cuál no se puede construir. Me gusta el frente de la casa, esa no la podemos demoler. ¿Por qué? Porque tiene 100 años. Tiene 100 años, ya está. ¿Te gusta la ornamentación de la casa? Hacete una con esa ornamentación. Pero no puedes impedir que la gente pueda disponer libremente de sus bienes. ¿Qué pasó con los registros automotores? Las entidades burocráticas. Entonces, se ven muchas cosas, se anunciaron muchas cosas, no se hicieron casi ninguna. Va a decir, no, por supuesto, libertario, va a decir, estás hablando en contra del gobierno. No, estoy hablando a favor del gobierno. Quizás falta más recursos humanos, más organización, mejor coordinación. Se sabe que este gobierno entró con muy poco de equipo y siempre va a estar levantando la manito a un montón de personas que están acostumbradas a vivir en el Estado y del Estado, pero justamente por su marcada ineficiencia o el hacer sus propios negocios se han mantenido en esos lugares. No quiere decir que los empleados públicos operen de esa manera. Estoy diciendo que, sobre todo, aquellos que son cargos políticos en el Estado tienen una manifiesta incapacidad de gestionar. Casos extraordinarios, por supuesto, podrán decirme que no es así. Uno no conoce todo. Sí puede ver personas que están funcionando muy bien en empresas del Estado, entidades autárquicas, pero también puede ver cómo en otros lugares están todo lo que sobraba dando vuelta por ahí que ingresó ante la falta de personal para este nuevo gobierno. Entonces, veamos cómo actúa hacia adelante. Sería muy necesario mejorar la eficiencia en la gestión. No sea cosa que la falta de recursos humanos haga que como radiador traiga todo lo descartado, para no decir los bichos, que andan dando vueltas por ahí al gobierno de la libertad avanza. No hay reformas estructurales, entonces sé que esto puede ser muy tomado en contra por parte de aquellos que apoyan al gobierno, pero tenemos que entender que alguno puede decir algo, no por estar en contra del gobierno, sino al contrario, por intentar apoyarlo desde lo privado y solamente tratando de generar un poquito más de debate al que ya sobra, pero con muchas veces mucha intencionalidad política desde la negatividad. Todo lo hecho hasta ahora orientado a mejorar. Seguramente que si uno estuviera en ese lugar, se encontraría con todos los problemas que debe tener esta gestión para poder avanzar, desde el recurso humano que uno está planteando hasta la realidad práctica de querer realizar los cambios, hasta desde lo legal. Pero hay muchos anuncios y propuestas muy buenas, pero poca efectividad en su implementación. Ejemplo, la quiebra por una presión fiscal sofocante y el anuncio es bajar unos puntos hasta junio. No van a llegar, tienen que pasar este verano, hay que ver cómo está el tema de las lluvias, la sequía. Con esto lo que quieren asegurarse es que le liquiden dólares, se los van a liquidar. El tema es cómo hago para que el inversor en el agro, con una ganancia de 20 sobre 1.500 facturados, 1.100 facturados, vuelva a invertir, que invierta para dar más productividad. No puede ser que exportemos la cantidad que estamos exportando en el agro. Y es lo mismo el agro o la minería o vaca muerta. No se redujeron, ahí vamos a un tema importante de la burocracia, los registros automotores, no es porque es el único tema que a uno le interesa, porque es el que tenemos números concretos, una cierta cantidad de registros a nivel nacional y desaparecieron 3 en un año. No tiene sentido. Y seguimos viviendo la burocracia y el sobrecosto de hacer una operación de compra y venta de vehículos. Y aclaro, no me dedico ni al tema, ni estoy siendo afectado por el tema, sino que veo que es un
un costo más extraordinario que debemos asumir, y es solamente un ejemplo lo que debemos asumir los argentinos para operar dentro de Argentina. En cada un ejemplo, quien pase por la ILIA dice, bueno, pues pago, estamos de vacaciones, pasamos por la autopista ILIA, después pago y listo. 47.000 pesos de multa acaba por haber pasado por la ILIA. Jorge Macri es el cambio, otro burócrata que se mudó de Vicente López para estar en Capital y mantenerse siendo ahora el intendente del feudo familiar. Cambio es ese. No saben cómo sacar plata más a la gente para poder mantener una estructura gubernamental elefantiásica. ¿Cuándo se va a reducir? La UOCRA sigue presente en las obras privadas. Cada vez que vemos la banderita de la UOCRA presente, significa que le están pagando un sobresueldo a los gremialistas para poder operar tranquilos dentro de ese lugar. Los burócratas siguen estableciendo el poder de establecer qué hacemos o no con una vivienda. Eso es un tema a remarcar, porque si queremos crecer, necesitamos cambiar nuestras pautas de inversión en rubros que son ultra dinámicos, como la propia construcción. Luego podemos canalizar ahorro, se puede expandir el sector financiero por el crédito, pero resulta que tenemos la traba de la posibilidad de construir a partir de viviendas históricas, viviendas de esto y lo otro. Déjense que cada uno haga, si hay demanda, que se pueda levantar un edificio donde haya demanda. Si quiero expandir el mercado de capitales, tengo que generar las posibilidades de dar valor agregado en el mismo, sin obligar a quien lo quiere realizar una inversión propia de generar una entidad financiera. Si no, sigo concentrándome en un mundo en el cual las finanzas vinculadas con la tecnología permiten abrir en Malta un exchange a una empresa que da asesoramiento global de inversiones. Resulta que si lo quiero hacer legalmente en Argentina, tengo por lo menos un año de trámites, un volumen de inversiones que debo realizar y luego de costos para poder mantenerme como tal, que son propios de una entidad financiera. Así lo único que logro es mantener una concentración del mercado financiero y, por supuesto, sobrecostos y una mínima de expansión en lo que es, más allá de los pagos digitales, la posibilidad de dar verdadero financiamiento, que el sistema financiero funcione, sea mercado de capitales o mercado de intermediación, como un agente que permita la multiplicación de la inversión genuina dentro de la economía argentina, permitiendo el apalancamiento de los distintos agentes, asumiendo riesgos, por supuesto. Riesgo en la actividad que va a realizar y el riesgo que corresponda por el financiamiento que se obtengan y, por supuesto, aquellos que buscan rentabilidad que asuman su riesgo de posicionamiento de fondos. Seguimos en Mercosur. Es el freno a la integración con terceros. Si ya probamos el Mercosur desde el año 91, lo cual está excelente, por ese momento fue un salto respecto a lo que vivíamos. Pero estamos en el año 91 con el Mercosur. Estamos en el 2025. No podemos expandir el proceso de integración. Veamos qué variantes podemos obtener. ¿Qué va a pasar ahora con Uruguay, también socialista, sumándose a un Brasil de Lula? ¿Qué piensan los BRICS en la integración con China, con Rusia, etcétera? Y por supuesto enfrentado con Estados Unidos. Y nosotros interesados en integrarnos con Estados Unidos. Si ese es hacia donde avanzamos, o con Israel, ¿cómo lo hacemos dentro del marco del Mercosur? Entonces tenemos que hacer reformas estructurales que quizás impliquen cambios que muchos no estén de acuerdo, que no los vean en el corto plazo, pero hay que pensar en largo plazo, una coherencia estratégica. Entonces necesitamos reformas estructurales. Hasta el año 91 por los disruptivos. En el año 91 se hicieron un montón de cosas, está bien. Teníamos que entrar en el plan Brady y nos pedían un montón de reformas estructurales. Pensemos que tenemos que entrar en un nuevo plan Brady, no por un default, sino porque tenemos que realizar una transformación de Argentina para ser confiable para el resto del mundo de acá hacia los próximos 20 años. Ahí necesito un conjunto de medidas que sean simultáneas, no
particionadas, que sean multidimensionales, no solamente lo cambiario, un poco lo monetario, fiscal y ya está. Integral, reforma laboral urgente, integración económica, anuncios por todos lados, avances en procesos de integración con nuevos países, plantear el Mercosur, ¿qué hacemos de acá hacia adelante? Que sean efectivas, no solamente anuncios, en serio, efectivas la creación de un impacto en las expectativas a largo plazo para Argentina, que tengan una cohesión en distintos niveles de gobierno. No me sirve que provincia de Buenos Aires, principal provincia en términos de PBI de Argentina, esté enfrentada con el gobierno nacional. Tendré que buscar la manera de lograr una cohesión de las medidas que quiero tomar con la provincia. Puedo estar peleado con los gobernadores de las provincias. Es un país federal. No es el presidente que sale, da discurso afuera, digo, quiero hacer todo esto, viene y no puede integrarse con ninguno de los gobernadores. ¿Mm? Incentivo real a la inversión. En serio, la gente invierte porque gana plata. Y no solamente en lo financiero, el sector real también. Si yo voy a tener un mundo financiero que funcione, un sector real cayéndose a pedazos. No me sirve esa economía, porque después el mundo financiero también se va a caer. Y coherencia estratégica, esa visión integral, coherencia con la visión de largo plazo. Tenemos que desarrollar ventajas competitivas dinámicas. Y para eso requerimos de todo lo anterior. Por supuesto que esto es una visión individual, con todas las imperfecciones y lo incompleto que uno puede realizarla, pero tratando de participar en un debate sobre lo necesario para la economía argentina de acá hacia largo plazo para volver a crecer y sobre todo lograr el desarrollo con la posibilidad de mejora de nivel de vida del total de la población, no solamente un 10% o un 15% de la misma. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus, cualquier comentario, bueno, malo, lo que quieran, lo pueden poner debajo de este video, por supuesto, si no por email a santiagotamous@gmail.com y si no en la página de consultorfinanciero.com.ar y con gusto responderé o trataré de justificar frente a contar que no sean abruptos, a la reprimenda que venga por el medio que sea, ¿sí? De la mejor manera. Hasta luego, buenas noches.